Bueno, pues hoy estamos con la tercera lección sobre el estudio del libro de Ageo. El tema de hoy es meditar y rectificar, que es lo que Ageo hace como llamamiento en nombre del Señor, porque dijo Jehová a Ageo, di a este pueblo, y entonces Ageo lo decía, meditar y rectificar. La meditación es algo que ahora ya se habla menos de ello, pero hace unos años se hablaba de la meditación trascendental. Era tan trascendental que consistía en dejar la mente en blanco. Si eso es meditar, yo soy torero, porque meditar es todo lo contrario, ¿no? Es pensar y repensar. Dice la versión de la Biblia de Serafín Ausenjo, en vez de, cuando habla de meditar, dice analizad vuestra situación. Traduce cada vez que en Ageo viene meditar, él lo traduce por analizad vuestra situación. Así que este meditar de hoy tiene que ver con analizar nuestra situación. Vamos a ver qué es los puntos en los que Ageo nos dice que meditemos. Ahora, la meditación en la Biblia no es algo extraño que se le ocurrió aquí a Ageo ponerlo y queda así, sino que la meditación, antes de que inventaran lo del yoga, la meditación trascendental y las otras meditaciones, la Biblia está llena de meditaciones. Os voy a leer unos párrafos, los tengo escritos, no hay que buscarlo. En Nehemías 5:7, la versión de Reina Valera del 20, que es esta, dice, después de meditarlo bien. Nehemías tenía que enfrentarse ante el rey a pedirle permiso para ir a Jerusalén, porque le habían dicho unos parientes suyos que habían ido a Jerusalén, le habían dicho aquello es una pena, aquello está todo destruido, las murallas, el templo, las casas, todo roto. Y entonces él dice que después de meditarlo bien, entonces ya se atrevió a pedir permiso. En el Salmo 9:14 ya de la Reina Valera dice que la meditación de mi corazón delante de ti. El salmista quería meditar en su corazón delante del Señor. Y el Salmo 145 dice, en tus hechos maravillosos meditaré. Meditar no es perder el tiempo pensando en sandeces o ya dando vueltas a la mente, sino que hay que meditar en cosas concretas, delante del Señor y en sus hechos maravillosos. Y Sofonías, ¿recordáis que estudiamos el libro de Sofonías? Fue el primer estudio que hicimos en este grupo. Entonces, dice, congregaos y meditad. Una meditación de la congregación. No solo personalmente hay que meditar, sino como grupo, como iglesia, como congregación, hemos de reunirnos para meditar, para ver qué es lo que hacemos o para estudiar la palabra como estamos haciendo. Y en Lucas 2:19, ¿recordáis lo que hacía María? Que dice que meditaba en su corazón las cosas que estaban ocurriendo con Jesús. Ella las meditaba en su corazón. Y en cuanto a corregir o rectificar, pues también hay varios versículos. Proverbios 12:1 dice, el que aborrece la represión es un ignorante. Algunos que dicen, no, a mí no hace falta, es que ese es un ignorante. No es que sea más listo, es que es más tonto. El Proverbios 13:1 dice, el insolente no escucha la reprensión. Fijaos cómo nos está poniendo. Jeremías 7:28, no escuchó,
no admitió corrección, murió la fidelidad. Y el mismo Jeremías 17:23, endurecieron su corazón para no escuchar ni recibir corrección. Así que esto es una muestra. La Biblia está llena de esta idea de meditar y de corregir o de rectificar. Bueno, pues segunda de Timoteo 3:16 le sabemos de memoria. Toda escritura es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir. Pues en esta mañana vamos a ver si nos enseña, nos corrige y nos hace meditar lo que dice Ageo. Vamos a entrar un poco en el análisis del texto. Si queremos entender el libro de Ageo y su historia, la historia que ocurre en este tiempo de Ageo, cuando el pueblo empieza a regresar de la dispersión por Babilonia y Persia y todo esto, ese es quizá uno de los momentos más interesantes del Antiguo Testamento. Y además es de donde arranca lo que conocemos como el judaísmo del Nuevo Testamento. No es el judaísmo de Abraham, ni siquiera el de Moisés, aunque están las raíces ahí y de ahí se empieza, pero aquí ocurren una serie de circunstancias que cambian tremendamente la forma de ser y de pensar del pueblo de Israel. Su doctrina empieza a ser diferente. Empiezan los profetas a enseñar al pueblo lo que tienen que hacer y qué es lo que demanda Dios en ese tiempo y en nuestro tiempo al pueblo. Así que, además, son libros, si os gusta la novela histórica, y a todo el mundo le gusta, de verdad, coger casi como si fuera novela histórica, pero es realidad histórica, no es una novela. Pero leer el libro de Esdras, Nehemías, Ageo y, si os atrevéis, Zacarías. Ese es un poco más complicado, pero seguido, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías. Y si os quedan más ganas, pues hay otro libro de esa época que es interesante, porque estos libros hablan del pueblo de Israel que se volvió a Palestina, que se volvieron a Jerusalén y a ocupar la tierra. Fueron pocos, dice Nehemías o Esdras, ya no me acuerdo cuál de ellos, que volvieron unos 42.000 con esclavos y tal, unos 50.000 en total. Pero muchos de ellos quedaron en Palestina, en Persia. Y ahí está el libro que habla de estos. Es el libro de Esther. Así que todo eso, fijaos qué época. Ese es un libro muy interesante viendo a aquellos que no quisieron volver a reconstruir el templo, a volver a su tierra, sino quedarse allí, pues cómo se comportaron y qué es lo que hicieron, cómo era aquella gente. Así que fijaos, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Esther, y bueno, por no hablar de Segunda de Reyes, de Crónicas, pero bueno, ya con eso yo os doy una buena labor. Bueno, vamos a entrar en el texto. El capítulo 1 de Ageo, versículo 5 y 7. Si alguien lo lee, Ageo 5 y 7, del 1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Y el 7? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Vamos a pensar, porque Ageo nos menciona 3 meditaciones. Una es sobre nuestros caminos, otra es meditar antes de actuar y la otra es
poner fecha a un tiempo de meditación. Esas son las 3 meditaciones. Meditad sobre vuestros caminos, dice el versículo 6. Nuestros caminos. El camino de aquella gente, ¿qué es lo que pasaba? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal el saco roto. ¿Os suena? ¿Suena? Nosotros echamos la culpa de las cosas que pasan ahora al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Es que, claro, el cambio climático, pero el Señor está diciendo a aquellos israelitas y nos dice a nosotros, meditad sobre vuestros caminos. Es verdad que sembráis y no, que lo que hacemos no da el fruto que tenía que dar, que nuestro trabajo no es con un resultado bueno, ya seamos empleados o jubilados, el sueldo no te llega, no pasa, no llega el sueldo. Te suben, ahora primero de año, nos suben a los jubilados un 2 y pico % y ya nos han subido las cosas un 3 o un 4%, pues seguimos perdiendo. Y el dinero que tienes en el banco te dan un 2 y la devaluación es un 4. Entonces, es que ahora eso es por el cambio climático, es por la situación de la sociedad, o es porque tenemos que ver por dónde estamos caminando. Meditad sobre vuestros caminos, cómo van nuestros caminos. El domingo pasado se nos habló de los tiempos, no el tiempo climático, sino el tiempo cronos, los tiempos. Y decía el versículo 4, decía, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y la casa está desierta. Los tiempos. ¿En qué tiempo estamos o cómo estamos ocupando nuestro tiempo? Aquella gente, ¿cómo lo ocupaba? El Señor no está criticando que tuvieran las casas buenas y que las arreglaran y las adornaran. No está diciendo que eso no se puede hacer. Se está diciendo que os estáis ocupando de esas cosas y mis cosas habían empezado la obra, habían puesto los cimientos, habían empezado a edificar. Cuando leáis esos libros, es que tiene hasta su gracia, porque les criticaban y decían, eso que estáis haciendo, esas paredes que hacéis, como se suba un zorro en ellas, se caen. O sea, no eran albañiles, no construían bien. Luego se nos va a hablar en Ageo de, ¿recordáis el templo antiguo? Vaya birria que estáis haciendo, vaya birria en comparación con aquello. Pero nuestro tiempo, como aquella gente, lo ocupamos en nosotros, que no está mal, que no dice que no nos ocupemos, pero ¿cuánto de ese tiempo estamos dedicando a ocuparlo en la obra del Señor? Y la obra del Señor no es trabajar en el solamente trabajar, es meditar, es orar, es visitar, es hacer, es todo lo que el Señor quiere. Despedida. ¿Qué tiempo dedicamos a la obra del Señor? ¿Y en qué lugar habitamos? Habitamos en nuestras casas artesonadas y cuanto mejor las tengamos, mejor. Yo os animo a que cuidéis vuestras casas y las tengáis cómodas. Me acuerdo cuando éramos críos, mi madre, nosotros éramos cuatro chicos y una chica. O sea, ya veis cómo tenía que estar la madre, ¿no? Pero mi madre se sentaba así. Íbamos a comer y estaba así. Y le decíamos, mamá, que la silla es tuya, siéntate a gusto. Así que en nuestras casas es para que estemos a gusto, no sufriendo tal. Pero, ¿cuánto habitamos
en la casa, entre comillas, del Señor. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es perdición o muerte. Así que meditemos sobre nuestros caminos. ¿Nos hemos hecho nosotros nuestro camino o estamos pensando, como dice el Señor a aquella gente, que hagan el camino del Señor? Hay que hacer un examen, es lo que nos está diciendo. Hay que hacer un examen de nuestra forma de vivir. Meditar en los resultados. Como iglesia, ¿qué resultado estamos teniendo? Eso hay que pensarlo, meditar en ello. ¿Qué resultado estamos? Aquella gente tenían ese resultado, sembraban mala cosecha, les daban el sueldo, no llegaba, guardaban las cosas, se les podrían. ¿Y a nosotros qué? Meditad sobre vuestros caminos. ¿Y qué dice el versículo 7, la solución? Perdón, el versículo 8. Subid al monte, cortad leña, arreglarlo. Es decir, ocupaos de la casa del Señor. Subid al monte y traed leña. Manos a la obra. Pero meditémoslo, cada uno y como iglesia. El segundo meditar se encuentra en el capítulo 2, versículo 15. Si alguien lo lee. Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga la piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Meditad antes de actuar. Analizad vuestra situación. Antes de actuar, pensemos qué es lo que vamos a hacer. En el primer meditar era pensar por dónde vais, cómo estáis actuando, en dónde estáis habitando, si solo en vuestras casas o tenéis también una casa en el campo, la casa del Señor donde vais por lo menos de vez en cuando a disfrutarla. Entonces, una vez meditado esto, ahora se nos dice ver qué situación tenemos, qué hacer de aquí en adelante. Aquella gente tenía que tener claro qué tenían que hacer de entonces en adelante. Porque os herí con viento solano, con tironcillo debe ser como unos saltamontes o algo así, y con granizo en vuestra obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. ¿Qué pasa con nuestra situación personal y con nuestra situación como iglesia? ¿Va bien todo? Yo no estoy diciendo que estamos haciéndolo mal. Ageo no nos está diciendo a nosotros estáis equivocados, sino que lo pensemos antes de actuar. Antes de actuar. Aquí, si hacemos un poco de historia, recordáis, nos juntábamos para estudiar, creíamos que eso había que ampliarlo, encontramos este local, nos vinimos aquí, abrimos una obra nueva, de esto parece que fue hace 15 o 20 años y fue hace unas pocas semanas, pero en realidad estamos actuando en marcha. Como aquella gente, el rey Ciro les dio permiso, ellos habían ido como deportados, que no esclavos, pero como deportados a Babilonia, a Siria, Persia, toda esa zona. Habían ido allí llevaban 70 años, se habían acostumbrado a vivir, ya estaban haciendo las cosas según les habían ido ocurriendo.
llegaron y bueno, pues cada uno se buscó la vida como pudo. Algunos se hicieron ricos, incluso bastantes se hicieron ricos. Cuando salieron de allí, salieron con un montón de dinero. Miles de kilos de oro y plata que les devolvieron y que consiguieron juntar para volverse a Jerusalén. Pero era una cosa que había ido ocurriendo. Se juntaban a cantar, se juntaban a llorar en las orillas del río y la gente decía, oye, cantar las canciones vuestras. Y yo decía, ¿cómo vamos a cantar si somos deportados? Pero estaban muy a gusto. Solo hubo 42.000 que se quisieron volver en un principio. Bueno, nosotros hemos venido aquí y hemos ido haciendo las cosas según nos han venido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Algo se ha pensado, pero pensarlo así, decir nos vamos a juntar y vamos a ver y vamos a estudiar y vamos a comprometernos, eso está por hacer. Meditar antes, como dice, meditad antes que de vuestro corazón, perdón. Dice, antes ¿Qué que sucede? pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Bueno, pues es una cosa que la tenemos ahí sin hacer. ¿Qué hacer? Y el versículo 18, si lo leéis, 2:18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Meditad en vuestro corazón. ¿Se medita con el corazón o se medita con la cabeza? La cosa empieza en la cabeza, pero tiene que pasar por el corazón. El pueblo de Israel meditaba todo, todos los salmos hablan de las meditaciones de mi corazón. Es decir, que no es una meditación fría, no es un cálculo de decir qué hago, cómo me comporto, en qué trabajo, cómo me muevo, según mi mente. Porque en eso somos bastante listos. Pero ese pensamiento tiene que pasar por el corazón, es decir, por los sentimientos. Tenemos que empezar a sentir las cosas que queremos hacer. Y antes de lanzarnos a hacer cosas, tenemos que meditar en nuestro corazón. Así que es algo que está ahí pendiente. Tenemos pendiente la meditación de nuestro corazón antes de seguir poniendo ladrillos. Ojalá el Señor nos ayude y nos está ayudando para que dentro de poco no quepamos aquí. Porque este sitio es pequeño. Este sitio es pequeño. Y las bendiciones del Señor no se limitan a sitios pequeños. Él tiene una amplitud de mira muy grande, para nosotros también. Pero antes de pensar en otro lugar, en decir, bueno, pues cuando seamos tantos ya tendremos que ir pensando. Tenemos que empezar a buscar los ladrillos, a buscar las piedras. Antes de poner las piedras, tenéis que buscar. Sabéis que ellos estaban reconstruyendo el templo, pero reconstruían con las piedras que había. Tenían que buscar las piedras que ya estaban revueltas con tierra, había crecido hierbas y hierbajos por todos los sitios, y tenían que empezar a limpiar todo eso porque no estaban haciendo un templo nuevo, estaban reconstruyendo un templo que habían destruido aquellos que se los llevaron cautivos. Y había que preparar las piedras. Y eso necesitó tiempo. Y además tenían los enemigos. Sabéis que no les dejaban trabajar. Dice muy gráficamente la historia que nos cuentan el de las Nehemías, que trabajaban con una mano poniendo las piedras y con la otra la espada.
con la otra, porque es que venían, las tenían al lado, y cuando venían tiraban de espada, soltaban las piedras o cogían un taco y dicen, ven que te la tiro. Bueno, es que el Señor tiene su obra complicada, no es fácil, no es fácil. Y el Señor está diciendo, antes de empezar a limpiar las piedras, pensad cómo las vais a poner, cómo las vais a poner. Examinar las intenciones del corazón. ¿Qué gráfico es Ageo? ¿Qué clara es la Biblia? Con la mente, bueno, iba a decir nosotros, Ana y yo, iba a decir nos hicimos una casa. Bueno, no la hicimos nosotros, pero sí encargamos que nos hicieran una casa. Y nosotros teníamos allí todos los planos, todo eso, y con la mente siempre estábamos pensando, pues esto para acá, esto para allá, con el arquitecto, pues la queremos así, pero que nos suba más de esto. Todo eso se hace con la mente. Ahora, cuando empezaban a construir la casa y nos acercábamos a verla, aquello daba un vuelco al corazón, pues ya empezaba a ser nuestra casa. Y una cosa graciosa es que Ana se dio cuenta cuando fuimos a entrar donde iba a estar la cocina, y resulta que habían hecho la ventana de la cocina que iba por debajo de la encimera. Llegaba hasta la mitad de aquí. Y claro, Ana llamó al oye, pero mira, la ventana es más baja que la encimera. Ay, sí, no se me ha dado cuenta. Bueno, es que ya estaba con el corazón viendo allí la encimera. Ana ya veía la cocina montada en la encimera. Hay que ver con el corazón qué vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Cómo vamos a construir? Hay que pensar en errores que hayamos cometido. No sé si era así. Algunos comentaristas dicen que cogieron las semanas de los tiempos del profeta Daniel y dijeron, tienen que ser 70 años. Y según como los calendarios, como ya hemos comentado, cada uno tenía su calendario, pues algunos, no, oye, todavía faltan 7 años, todavía no hemos llegado a los 70 años, así que estamos precipitándonos, vamos a ir despacio. El Señor les había dicho, id a Jerusalén, construid el templo y reconstruid las murallas. Si el Señor ha dicho, no miremos las semanas de Daniel, ni las profecías del Apocalipsis, ni lo que dicen estos o los otros, sino veamos lo que el Señor nos dice. Sin improvisaciones y otra cosa, sin egoísmos. Porque cuando se trabaja como conjunto, fácilmente asoman los egoísmos. De verdad, si queréis buscar un nuevo local, cuando lo queráis buscar, yo os digo la zona, al lado de mi casa. Es el mejor barrio de Cartagena. Allí vive un montón de gente que está esperando al Señor. Así que buscarlo allí. Que no asomen los egoísmos. Busquemos lo que el Señor dice en este tiempo en que tenemos que hacerlo. El pensamiento que pasa por el corazón. Yo quiero que hoy dejemos tiempo, así que voy un poco deprisa para que podáis participar ampliamente en el estudio, porque con hacer este tiempo tan limitado, porque empieza el otro culto, no estamos teniendo tiempo de participar como se hacía antes, y eso, las buenas costumbres, no hay que perderlas. 2:18. Sinvergüenzas, digo que lo hay, que os dé vergüenza. Meditad pues en vuestro corazón desde ese día en adelante, desde el día 24 del
el noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Vamos a ver, es organizar una meditación en tiempo, dando fecha. Todas las profecías de los profetas exílicos, después del exilio, casi todos ponen fechas. Y aquí Ageo, como nos dijo Bolívar, está lleno de fechas. Todos son fechas. Entonces dice, ¿en qué fecha pusisteis los cimientos? Tal. Pues ahora, meditad desde ese día. No vayáis a cuando Abraham salió de su tierra de Ur de los Caldeos. No. Desde el día ese que pusisteis los cimientos. Poniendo fecha. Poner fecha y vamos a meditar qué hacer desde ese día. Así que vamos a tener un tiempo de meditación con fecha. Con fecha. Hay un refrán que dice que el árbol no nos impida ver el bosque, ¿verdad? Entonces, el hacer diario, el trabajo de cada día, el tener una iglesia en marcha y tener que estar haciendo cosas, quizá nos está impidiendo ver el bosque, ver la perspectiva que el Señor ha puesto delante de nosotros. Dice, Pablo decía que el Señor ha dado dones a la iglesia. A la iglesia le ha dado dones. Dones en personas que valen para una cosa, para otra, en grupos de personas que tienen visión, en gente que vale para trabajar, que son constantes, dones que tiene nuestra iglesia. Pues que el Señor nos ha dado, tenemos que estudiarlo, meditarlo y ponerlo en marcha. No somos una iglesia sin despreciar a ninguna, como la iglesia de Roma, por ejemplo, que tiene cosas muy buenas, pero tienen otras que no lo son tanto. Entonces, Roma se ha organizado de forma que tienen uno que es el que manda, el último, el cabeza, luego tiene alrededor su gobierno, el Papa, los cardenales, luego se ha organizado por obispados, el mundo católico está lleno de obispos, y estos obispos se organizan en parroquias, y entonces cada obispo tiene una serie de parroquias, de iglesias locales, y en cada iglesia local hay un párroco, que es el sacerdote, el cura, que gobierna esa iglesia. Y luego está el pueblo, que como dicen en Brasil, y o povo es el que paga, el pueblo es el que paga. Entonces, esa organización no es la nuestra. La nuestra, tenemos una cabeza que es Cristo, tenemos una forma de organizarnos como iglesia, que es que todos somos iglesia y estamos en igualdad de condiciones, y que a cada uno el Señor le ha dado dones que tiene que poner en marcha. Así que esa es nuestra forma de ser iglesia. Es verdad que tenemos quien organiza, quien gobierna, quien enseña, quien predica, quien hace el café, hay de todo. Pero todos tenemos que ser iglesia. Así que nosotros tenemos que tener una visión de actualidad y de futuro, como aquella gente tenía que tener una visión de la actualidad. Hay que reconstruir el templo, hay que hacer las murallas, hay que cuidar, hay que hacer las casas, pero hay que seguir adelante porque no es solo Jerusalén, es todo Palestina. Es que Dios
le ofreció a Abraham toda una zona muy grande y a David le dijo reinarás sobre un sitio, un terreno amplio. Y el Señor es el dueño de todo el mundo. De forma que nuestra visión está en lo actual, pero tiene que haber visión amplia. Y tomar las decisiones tenemos que tomarlas en conjunto.